utilizando manipulación de bit, estructuras de memoria eficientes y punteros. Entonces, para representar este tablero, aprovechando que, es, que el ancho debe ser múltiplo de 8, entonces vamos a utilizar una variable de tipo un signed char que ocupa un byte en memoria, entonces nos va a ser útil para representar el tablero. Cada, cada bit del byte nos va a representar una celda del tablero. Entonces, en el tablero tenemos filas y columnas. Entonces, en la fila número 0, vamos a tener ubicados el bit 0 y el bit 1. En la fila 1 vamos a tener ubicados los byte 2 y el byte 3. Así sucesivamente hasta que lleguemos a la celda, a la fila, a la última fila. Entonces, bueno, así representamos el tablero de esta manera. Las piezas las vamos a representar con un entero de 16 bits para representar una matriz de 4 por 4, donde cada bit indica si un bloque está activo o no está activo. El hecho de esto es que nos permite manipular las piezas de forma más eficiente, incluyendo operaciones como la rotación, como el movimiento hacia la derecha, el movimiento hacia la izquierda, mediante transformaciones de índices usando las máscaras. Entonces, también tenemos en la lógica del juego, tenemos unas funciones muy importantes que es validar si la pieza cabe o no cabe, fijar la pieza en el tablero cuando ya llegó al final de la línea y ya no puede bajar más, entonces ahí se fija la pieza, eliminar filas completas, también generar piezas aleatorias y que las piezas salgan desde la parte de arriba. Este flujo del juego se controla desde el main, donde se reciben los comandos del usuario y se actualiza el estado. Entonces vamos a correr Qt para ver el comportamiento de la aplicación. Entonces vamos a correrlo de nuevo para que salga desde cero. Entonces, aquí nos va a pedir que ingresemos el ancho del tablero, que tiene que ser un múltiplo de 8. Entonces, ingresamos el alto del tablero, también tiene que ser pues mínimo de 8. Entonces, listo. Nos sale la ficha o la pieza, nos sale desde el centro. Entonces, con ese vamos a comenzar a bajar. Vemos que la pieza baja. Cuando llega al final, se genera la nueva pieza y la corremos hacia la izquierda con A. Con ese bajamos. Vemos también que el tablero, cada vez que hundimos un comando o que presionamos el comando, el tablero se actualiza. Se imprime, se actualiza y se imprime. Vemos que todas las piezas salen desde el centro. Vamos a correr este hacia la derecha. Ahorita vamos a rotar la ficha y vamos a comenzar a bajar. Eh, Derrotamos, vamos a bajar, bajamos. Vemos que, por ejemplo, cuando llega al límite de una pared, si le damos volver que se corra otra vez, ella no se va a correr, solamente se actualiza en el mismo estado. Entonces, seguimos bajando, vamos a rotar, aquí vamos a ver cuando la fila se llena, se, se tiene que eliminar. Y bueno, ya llegó abajo, ya en la próxima vez que yo le ponga el comando de bajar, tiene que eliminar la fila.
Si sucede que vamos a rotar la ficha para que ahí vamos a intentar llenar otra. Y vamos a ver que cuando ya la ficha no, cuando ya la pieza no cae, ella se va, pues nos tiene que dar el game over. Ya como la ficha, como la pieza no cabe más, entonces ya tenemos el game over. Hola, mi nombre es Andrés Guerrero. A continuación voy a explicar las decisiones técnicas que tomamos para la implementación del código. Para crear el tablero, utilizamos el tipo de dato unsignedChar, el cual guarda en memoria un byte, que a diferencia de tipos de datos como bool o int, que usan bytes o 4 bytes respectivamente para representar un valor, en char utilizamos sus 8 bits para representar cada una de las celdas. Y es lo que hacemos aquí, que es calcular la cantidad de bytes que vamos a utilizar y con new, reservar en la memoria dinámica en el heap la cantidad de bytes que vamos a utilizar. Con destruir tablero utilizamos el utilizamos delete para liberar la memoria y pasar el puntero a cero para evitar que haya punteros colgantes. Para la escritura, lectura y borrado de una celda, utilizamos un algoritmo que es ubicar el byte en el que está, luego dentro de ese byte el, el bit en el que está para encontrar el índice y así de esa manera leer, leer en él con la función está ocupado, escribir con la función ocupar celda y borrarlo con la función limpiar celda. Utilizamos la función está ocupado para imprimir cada una de las celdas, el carácter ocupado o el vacío. Com- La función fila llena es para comprobar si una fila está completamente ocupada y así con la función eliminar fila decidir si debe ser eliminada. Lo que hace la función eliminar fila es desplazar una, una fila hacia abajo para reemplazarla. En limpiar filas completas, lo que hace es comprobar si esa fila está llena, luego eliminarla y decrementar el iterador para comprobar si la cantidad de filas que se destruyeron fueron más de una. Pasando al archivo pieza, que es donde se crea una matriz donde se va a representar cada una de las filas, se utiliza una lógica parecida a crear el tablero, a la de crear el tablero. Por ejemplo, en bit pieza encendido lo utilizamos para dentro de esa matriz de 4x4 verificar si un bit está ocupado o no. Y con imprimir pieza verificamos si un bit está encendido o ocupado para imprimir el carácter de ocupado o vacío. Utilizamos la función rotar pieza con el algoritmo de reasignar la fila nueva a la columna y la columna nueva a 3 menos fila para a continuación encontrar el índice y de esa manera crear una máscara y
pasarle, pasar un arreglo con la materia rotada. Utilizamos la pieza aleatoria para guardar cada una de las piezas, la pieza T, la pieza O, y etcétera. Utilizamos la pieza clave para determinar si una pieza se choca con los extremos o con piezas fijas que ya llegaron al suelo.